Bienvenidos. Hoy en Traductores por el Mundo vamos a hablar de una de las familias lingüísticas africanas, las nilo-saharianas. Estas lenguas se dice que tienen una antigüedad de entre 10.000 y 12.000 años y que provienen de una lengua ancestral común. Su gramática fue estudiada en el siglo XVII, aunque fue mucho más a fondo en el siglo XIX, y finalmente fue definida por el lingüista Joseph Grimberg en 1963. Para definir estas gramáticas nos van a acompañar hoy Rosa Monema, Fernanda Balalaika y finalmente Cristina Alomorfo. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias. Las lenguas nilo-saharianas cuentan con 31 millones de hablantes divididos en varios países como Uganda, Sudán, Kenia, el norte de Tanzania y Etiopía. Hay unas 205 lenguas divididas en varias ramas y en general pocas de ellas se hablan y muchas menos han sido estudiadas. Bueno, Fernanda, ¿nos podrías decir cómo se dividen estas lenguas? Sí, bueno, las lenguas nilo-saharianas se dividen especialmente en la lengua Fur, la sahariana, la Komuz y la Maban. La Fur es hablada por medio millón de personas en Sudán y la sahariana por 3,5 millones en Nigeria. También cabe destacar la lengua Songhai con medio billón de hablantes, sobre todo en Malí, y la Sarinilo, que se subdivide a su vez en 4 ramas: la Berta, el sudanés central, el sudanés oriental y el kunama. La más importante de todas es el sudanés oriental, que tiene hasta 7 millones de hablantes. Las lenguas nilo-saharianas son poco usadas en los respectivos países como oficiales, pues se tiene preferencia al uso del árabe, del francés y el inglés. En la administración, por ejemplo, se utilizan estos idiomas. En Eritrea, desde su independencia en 1993, el uso de las lenguas nilo-saharianas se ha impuesto en el sistema de educación primaria como segundo idioma, siguiendo la tendencia de combinar la lengua nacional y la regional. A mediados del siglo pasado, estas lenguas se seguían utilizando en medios de comunicación en algunos países, como Etiopía, pero ahora solo se utilizan entre la gente en las tribus y algunos gobiernos locales. Para la mayoría de las lenguas nilo-saharianas no hay una antigua tradición literaria. Sus documentos religiosos, que datan de los siglos 8 al 14, constituyen la única expresión literaria de una lengua viva que se usó en épocas remotas. Las lenguas mejor conocidas son la Masái y la Songhai, a causa de la literatura etnográfica. Una importante excepción es el nubio antiguo, el cual probablemente fuese utilizado en las comunidades cristianas entre los siglos 8 y 11. Por otro lado, se han ido desarrollando diversas ortografías, especialmente desde el siglo XIX en adelante. Por ello, en algunas de estas lenguas existe actualmente un florecimiento de la literatura escrita, sobre todo en el luo o el akoli. Uno de los primeros escritores africanos en publicar en su lengua madre, el akoli, en vez de en inglés, francés o portugués, ha sido el escritor de Uganda, Okot Bitekawas. A ver, chicos, ¿cuál es el orden general en las construcciones no marcadas? Sujeto, verbo, objeto. ¿Y en qué lenguas el orden es sujeto, objeto, verbo? Fur, kunama y dinka. ¿Y en qué lengua el orden es verbo, sujeto, objeto? Masái. Preposiciones o posposiciones. En las construcciones con orden verbo, sujeto, objeto, hay preposiciones y los auxiliares van delante del verbo principal. En las construcciones con orden sujeto, objeto, verbo, hay posposiciones y los auxiliares van después del verbo principal. Posición de los modificadores. Los artículos en la lengua dinka son sufijos del nombre, y en la lengua chamorro aparecen delante del nombre. Los adjetivos en la lengua dinka aparecen detrás del nombre, y en la lengua masái aparecen detrás del nombre cuando es un sintagma nominal y delante cuando se atribuye. La oración de relativo se introduce en dinka con un pronombre relativo y en chamorro con un infijo. Algunas de estas lenguas tienen una partícula interrogativa. En la lengua nubia esta partícula es is. En la lengua dinka es yenga para decir quién o yengu para decir qué. Y en el chamorro es ayi para decir quién y hafa para decir qué. En estas lenguas no existe un tipo morfológico predominante, sino que hay gran variedad. En la lengua turcana, por ejemplo, de la rama nilótica, es muy aglutinante, mientras que el dinka es una lengua muy fusionante. En muchas lenguas de esta familia, las relaciones gramaticales se expresan por medio de sufijos nominales, algo parecido a los casos del latín. También se utilizan cambios fonéticos en las vocales interiores. En el dinka hay casos morfológicos, como el genitivo y el dativo. Además, el kanuri dispone de una serie de sufijos y prefijos para expresar determinadas construcciones verbales. Generalmente, en las lenguas nilo-saharianas, la primera persona del pronombre en singular lleva a o su variante ai, en contraste con la segunda persona singular, que es i. En otras lenguas, como el masái, también se da la concordancia entre numerales y sustantivos. En cuanto a la estructura silábica, vemos que en el dinka puede ser de consonante, vocal, consonante y consonante, vocal.
En el cómo la estructura puede ser de vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. Es importante destacar que esta lengua solo puede utilizar grupos de consonantes en medio de una palabra. La mayoría de las lenguas nilo-saharianas son tonales. Un ejemplo de ellas es el dinka, que tiene tonos alto y bajo con matices creciente y decreciente.